Ella debía dinero que no tenía. Él era un duque que nadie soportaba. Aquella mañana, cuando don Fernando agarró el brazo de Rosalinda con fuerza brutal en medio del mercado, ella pensó que su vida acabaría allí mismo, vendida como ganado para pagar deudas que ni siquiera eran suyas. Pero entonces, un hombre elegante de cabellos grises surgió entre la multitud, colocó una bolsa pesada de monedas en la mano del acreedor y dijo palabras que lo cambiarían todo. La deuda está pagada. Ahora ella trabaja para el duque Alexander de Alinois. Rosalinda no lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de entrar en la vida del hombre más temido de la región. Un duque encerrado en su propia mansión, imposible de agradar, imposible de soportar. Antes de comenzar la historia de hoy, quiero hablar un momento contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? Esta no es una historia cualquiera. Es una de esas narrativas que estremecen el alma, una joven marcada por la pérdida y las deudas, un duque que carga culpas y amargura, y una mansión donde cada corredor respira silencio, dolor y la posibilidad de redención. Entre las sombras del pasado y la luz de un nuevo amanecer, Rosalinda y Alexander descubrirán que el amor verdadero no se implora, se conquista, con valentía, con paciencia, con fe. Quédate conmigo hasta el final. Siente cada mirada que calla más que 1000 palabras, cada orden fría que esconde vulnerabilidad, cada momento en que dos corazones rotos intentan curarse mutuamente. Si amas los romances de época, suscríbete al canal y viaja con nosotros por historias donde el amor siempre encuentra su camino, incluso si tiene que desafiar al destino. El sol de la mañana iluminaba el mercado bullicioso de Valencia, cuando Rosalinda Méndez, de apenas 21 años, intentaba vender las últimas pertenencias de su padre para reunir algunas monedas. Hacía 3 meses había perdido a su padre, el único familiar que tenía en el mundo, y se había quedado con una deuda enorme que debía a don Fernando de Soto, un comerciante rico e implacable. Don Fernando aparecía todas las semanas exigiendo el pago con amenazas cada vez más siniestras, y aquella mañana la encontró en el mercado. «Rosalinda Méndez, ya han pasado 3 meses y no me has pagado nada», gritó él agarrando su brazo con fuerza brutal que la hizo soltar un grito de dolor. «Si no tienes dinero, voy a venderte como sirvienta». Fue en ese momento que una voz firme cortó el aire. «Suelte a la muchacha inmediatamente». Un hombre elegante de cabellos grises se acercó con la postura de quien estaba acostumbrado a ser obedecido, el señor Alonso Vargas, brazo derecho del duque Alexander de Alinois. Don Fernando soltó a Rosalinda y dijo nervioso: «Señor Alonso, esto es solo un asunto de deuda entre esta muchacha y yo». Alonso preguntó directamente cuánto debía, y cuando don Fernando respondió 200 monedas de plata, sacó una bolsa pesada del bolsillo. «Aquí hay 300, 200 saldan la deuda. 50 son para compensar sus inconvenientes», dijo extendiendo la bolsa. Don Fernando tomó las monedas con una sonrisa codiciosa, confirmando que la deuda estaba pagada y saldada. El señor Alonso se volvió hacia Rosalinda, que permanecía temblando, con el shock absoluto estampado en el rostro. «Señorita Rosalinda Méndez, acabo de pagar su deuda íntegramente. A partir de este momento, usted trabajará en la mansión del duque Alexander de 1900 Alinois para pagar el valor que adelanté». El corazón de Rosalinda se aceleró al oír el nombre del duque. Todos en la región sabían que él era imposible, frío, que vivía encerrado en la mansión sin salir jamás. Ella ya había hablado con mujeres que trabajaron allí, y todas decían lo mismo. El duque era insoportable, gritaba, rompía cosas. 15 mujeres ya habían renunciado llorando o furiosas. Pero mirando a su alrededor, a don Fernando contando las monedas, a su vida miserable y solitaria, Rosalinda alzó el mentón y dijo: «Acepto». A la mañana siguiente, la carroza del duque la recogió antes del amanecer. El viaje duró 2 horas atravesando campos y bosques, hasta que aparecieron las puertas de hierro forjado de la propiedad, revelando una mansión inmensa e imponente de piedra gris con torres altas
y jardines elaborados. Era el lugar más hermoso e intimidante que Rosalinda había visto en toda su vida. El señor Alonso la guió por los pasillos hasta el segundo piso y le mostró su habitación, pequeña pero confortable, con una cama de sábanas blancas y una ventana con vista a los jardines. Esta habitación está al lado de los aposentos del duque. Te quedarás cerca para atenderlo rápidamente cuando lo necesite, a cualquier hora del día o de la noche. El señor Alonso explicó sus funciones con voz seria: servir al duque en todo, llevar las comidas 3 veces al día, organizar los aposentos, cuidar la ropa, atender cualquier pedido. El duque vive encerrado entre la biblioteca y el dormitorio, nunca sale para nada. Cuando algo necesita resolverse externamente, yo voy en su nombre. Entonces, Alonso se volvió para mirarla con los ojos brillando en advertencia. Rosalinda, él es difícil, muy difícil. Hay días en que su humor es negro y todo lo irrita, y sobre todo nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, lo mires directamente a los ojos. El duque no tolera que los sirvientes hagan eso, lo considera una afrenta. Mantén la mirada baja, responde cuando te pregunten. No inicies conversaciones, no hagas preguntas personales. 1 hora después, Alonso regresó y la condujo hasta unas puertas dobles de roble tallado. Golpeó 3 veces y una voz grave vino desde dentro. «Entre». Abrió revelando una biblioteca inmensa, con estanterías del suelo al techo repletas de libros, enormes ventanas iluminando el ambiente. En el centro, detrás de un escritorio de caoba, estaba él, el duque Alexander de Alinois, escribiendo con una pluma de plata sin levantar la mirada. «Señor, traigo a la nueva sirvienta, Rosalinda Méndez», anunció Alonso haciendo una reverencia. El sonido de la pluma se detuvo, se oyó el crujir del cuero cuando él se levantó. «Puede retirarse, Alonso. Hablaré con ella a solas». La puerta se cerró dejando a Rosalinda completamente sola con el duque. Rosalinda mantuvo la cabeza baja y los ojos fijos en el suelo, tal como se le había indicado, con las manos cruzadas temblando. Oyó los pasos pesados de él acercándose, deteniéndose a solo 2 pasos de distancia. «Mírame», ordenó de repente con voz cortante, y Rosalinda se congeló confundida porque Alonso le había dicho que nunca mirara. «Te dije que me miraras, muchacha. No me obligues a repetirlo». La voz bajó una octava, volviéndose peligrosa. Rosalinda respiró hondo y lentamente levantó el rostro hasta que sus ojos se encontraron con los de él. Ámbar oscuro, casi castaños, enmarcados por pestañas negras, ojos duros como piedras que la estudiaban con intensidad. Él era alto, de 1900, unos 35 años, cabello negro, hombros anchos. Había una belleza severa en su rostro, pero enterrada bajo capas de amargura. «Eres la 16ª», dijo el duque con voz cargada de desdén. 15 mujeres vinieron antes que tú en los últimos 5 años. ¿Sabes cuánto tiempo logró quedarse la que más duró? 6 meses. No aguantan. Se fueron llorando, gritando. Algunas me insultaron, otras huyeron en medio de la noche. Dio un paso aún más cerca. ¿Sabes por qué? Porque soy imposible de agradar, imposible de soportar, imposible de servir. Soy demasiado exigente, demasiado crítico, demasiado frío. Tengo un temperamento terrible y una paciencia aún peor. Rompo cosas cuando estoy irritado, grito cuando algo no está como quiero. Soy el peor patrón que podrías haber tenido la desgracia de encontrar». Sus ojos ámbar perforaron los de ella. «Entonces dime, Rosalinda Méndez, ¿cuánto tiempo crees que vas a durar?» El silencio se extendió pesado entre ellos mientras Rosalinda miraba profundamente aquellos ojos ámbar duros y veía más allá de la frialdad, veía el dolor enterrado en el fondo, veía al hombre roto escondido detrás de la máscara del duque imposible. Algo dentro de ella, tal vez valentía, tal vez terquedad, la hizo alzar el mentón en un gesto de determinación desafiante. «Lo lograré, señor duque», dijo con una voz firme que la sorprendió incluso a ella misma. «Me quedaré y le serviré bien. No me iré llorando ni gritando. Aguantaré, sí».
Los ojos de él se abrieron. Ligeramente. Clara sorpresa por la osadía de ella al desafiarlo directamente sin apartar la mirada. Por un momento eterno se quedaron así, con los ojos trabados en una batalla silenciosa de voluntades. Entonces, él retrocedió y dijo con voz fría: «Veremos si tus acciones corresponden a tus palabras valientes». «Sus funciones comienzan ahora, señorita Méndez», dijo el duque volviendo detrás del escritorio y sentándose con elegancia controlada. «Quiero té caliente inmediatamente. Encontrará la cocina bajando las escaleras principales, girando a la izquierda en el segundo corredor y siguiendo el aroma de pan. Pídale a la cocinera Teresa que prepare té negro fuerte con una cucharada de azúcar, nada de leche». Rosalinda hizo una rápida reverencia y salió apresurada, el corazón aún latiendo acelerado por el enfrentamiento anterior. Encontró la cocina exactamente donde él había indicado, un ambiente enorme con fogones de hierro, ollas de cobre colgadas y una mujer robusta de unos 50 años que sonrió amablemente al verla. «Debe ser la nueva sirvienta del duque», dijo la mujer limpiándose las manos en el delantal. «Soy Teresa, cocinera de esta casa desde hace 20 años. Déjeme adivinar, ¿pidió té?». Rosalinda asintió y Teresa ya comenzó a prepararlo con movimientos automáticos y precisos. Minutos después, Rosalinda subía las escaleras cargando cuidadosamente una bandeja de plata con una taza de porcelana humeante. Entró en la biblioteca, colocó la bandeja sobre el escritorio y retrocedió respetuosamente. El duque tomó la taza, la llevó a los labios, dio un sorbo y su rostro se retorció en disgusto inmediato. «Está frío», rugió de repente, y antes de que Rosalinda pudiera reaccionar, arrojó la taza con fuerza contra el suelo, donde explotó en 1000 pedazos de porcelana blanca. Rosalinda tragó el grito de susto que subió por su garganta y se mantuvo inmóvil, mirando los fragmentos esparcidos por el suelo de madera pulida y la mancha oscura de té extendiéndose. «Traiga otro. Caliente esta vez», ordenó el duque sin siquiera mirarla, volviendo ya su atención a los documentos frente a él. Rosalinda salió de la biblioteca, bajó nuevamente hasta la cocina, donde Teresa ya tenía otra taza lista, como si supiera exactamente lo que sucedería. Subió con cuidado redoblado, limpió rápidamente los fragmentos con un paño que tomó en el corredor y colocó la nueva bandeja sobre la mesa. El duque la tomó, dio un sorbo y su expresión se endureció aún más. Frío otra vez, y nuevamente la taza voló por el aire, haciéndose pedazos en el suelo. Esto se repitió 4 veces, 4 tazas rotas, 4 manchas de té en el suelo, 4 viajes entre biblioteca y cocina con Rosalinda, sintiendo la frustración y la humillación quemarle las mejillas. En la 5ª vez Teresa sostuvo su brazo con suavidad y susurró: «Respira, querida. Te está probando para ver si tú también te quiebras. No te quiebres». Rosalinda subió con la 5ª taza, las manos temblando ligeramente, pero decidida a no mostrar debilidad. Colocó la bandeja, retrocedió y observó al duque tomar la taza, llevarla a los labios, dar un sorbo largo y finalmente asentir con fría satisfacción. «Finalmente, mi té está caliente, señorita Méndez. Sería bueno que lo recordara». Rosalinda apretó los puños a la espalda, pero mantuvo la voz firme. «Sí, señor duque, lo recordaré». Las horas siguientes fueron una sucesión de pruebas crueles disfrazadas de órdenes normales. El duque le ordenó organizar los libros de la estantería derecha en orden alfabético, y cuando ella terminó tras una hora de trabajo meticuloso, él miró brevemente y dijo con voz fría: «Mal. Quiero orden cronológico de publicación, no alfabético. Hágalo de nuevo». Rosalinda recomenzó desde cero, los hombros doloridos, la paciencia puesta a prueba a cada segundo. Cuando llegó la hora del almuerzo, el duque bajó al comedor. Rosalinda sirvió el plato con bistec a la parrilla, patatas y verduras, y apenas había dado 3 pasos hacia atrás, cuando la voz de él cortó el aire. «El bistec está crudo, señorita Méndez, no como carne cruda».
Rosalinda miró el bistec perfectamente a la parrilla, en su punto exacto, y sintió la rebelión subirle por la garganta, pero la tragó con fuerza. Tomó el plato de vuelta y bajó corriendo a la cocina donde Teresa ya, milagrosamente, tenía otro plato idéntico preparado esperando. ¿Cómo lo sabía?, preguntó Rosalinda incrédula tomando el plato nuevo. Teresa sonrió con la sabiduría cansada de quien ya lo ha visto todo. Trabajo aquí desde hace 20 años, Rosalinda. Aprendí a prever cada movimiento suyo. Puedes llevar este, lo comerá. Rosalinda miró entre los dos platos, absolutamente idénticos en apariencia, y dijo confundida: «Pero están iguales». Teresa solo hizo un gesto con la mano: «Llévalo, confía en mí». Y realmente, cuando Rosalinda colocó el nuevo plato delante del duque, él cortó, probó y comió en silencio, sin una sola queja. El resto del día fue igualmente agotador. El duque se quejó de que las cortinas de la biblioteca estaban demasiado abiertas dejando entrar demasiada luz. Luego se quejó de que estaban demasiado cerradas dejando todo oscuro. Dijo que ella tardó 2 minutos de más en traer agua, que la temperatura del cuarto estaba demasiado caliente, que había organizado las plumas de escribir en el orden incorrecto. Cada tarea era seguida de una crítica cortante y una orden de rehacerla, y Rosalinda sentía las fuerzas desvanecerse, pero se negaba a mostrar debilidad. Durante la tarde, mientras limpiaba el ala este, el señor Alonso apareció a su lado y señaló un corredor a la derecha, bloqueado por puertas dobles cerradas con cadenas y un pesado candado. «Rosalinda, ¿ves ese corredor allí? Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes ir allí. Es un lugar prohibido, y las consecuencias de la desobediencia son severas». Su voz estaba cargada de una advertencia solemne que no permitía cuestionamientos. Rosalinda miró las puertas cerradas sintiendo curiosidad natural, pero asintió en señal de entendimiento. «Sí, señor Alonso, no iré allí». Él estudió su rostro por un momento y asintió satisfecho antes de alejarse. Cuando el sol finalmente se puso y el cielo se oscureció en tonos de violeta y negro, Rosalinda recibió permiso para retirarse después de servir la cena del duque. Subió las escaleras con las piernas pesadas como plomo, entró en su pequeño cuarto y se dejó caer en la cama aún vestida, exhausta hasta los huesos. En aquel primer día había tenido ganas de irse al menos 10 veces, cuando rompió la segunda taza, cuando ordenó rehacer los libros, cuando criticó cada uno de sus movimientos con voz fría y cortante. Pero no se fue, porque era terca, porque no tenía a dónde ir, y porque algo en aquellos ojos ámbar del duque gritaba un dolor que ella reconocía. Estaba casi quedándose dormida cuando oyó un grito ahogado proveniente del cuarto contiguo, al otro lado de la pared. Rosalinda se sentó en la cama alerta, el corazón desbocado, y volvió a oírlo: gritos de agonía, palabras incomprensibles mezcladas con sollozos. Sin pensar en las consecuencias, saltó de la cama, corrió al corredor y abrió la puerta del cuarto del duque sin llamar. La oscuridad era casi total, solo la luz de la luna entrando por la ventana iluminaba débilmente la enorme cama donde el duque se debatía entre las sábanas sudadas. Estaba teniendo una pesadilla terrible, el cuerpo retorciéndose, las manos arañando el aire luchando contra enemigos invisibles. «¡Isabel!», gritó él con una voz desgarrada de dolor. «¡Estoy llegando! Isabel, perdóname, perdóname». Las lágrimas corrían por su rostro mientras dormía, empapando la almohada. Rosalinda se quedó paralizada en la puerta, la mano aún en el picaporte, observando a aquel hombre poderoso y frío completamente destruido en el sueño. Sabía que debía despertarlo, sacarlo de aquel tormento, pero algo la detuvo, tal vez el miedo a su reacción furiosa al encontrarla allí invadiendo su espacio más privado. «Isabel, las niñas. ¿Dónde están las niñas? No consigo encontrarlas. Hay tanto fuego, tanto fuego». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos y gritos. ¿Quién era Isabel? ¿Quiénes eran las niñas? ¿Qué fuego era aquel que lo atormentaba? Permaneció allí unos minutos más,
escuchando cómo los gritos disminuían gradualmente hasta convertirse en murmullos incomprensibles, y entonces retrocedió en silencio, cerró la puerta con cuidado y volvió a su cuarto. Se recostó nuevamente en la cama, pero el sueño no llegó, los gritos aún resonando en su mente y en su corazón. Ahora entendía un poco mejor. El duque Alexander no era solo un hombre imposible y cruel por naturaleza. Cargaba un dolor tan profundo, quizá una tragedia que involucraba a alguien llamado Isabel. ¿Sería real o solo una pesadilla? Rosalinda, confusa, miró el techo oscuro de su pequeño cuarto, y mientras finalmente se quedaba dormida por el agotamiento, una determinación silenciosa crecía dentro de ella. No importaba cuán imposible fuera él, no importaba cuántas tazas rompiera o cuántas órdenes crueles diera. Ella se quedaría y encontraría una forma de alcanzar al hombre enterrado bajo aquellas capas de dolor y rabia. Rosalinda estaba profundamente dormida cuando golpes urgentes en la puerta la arrancaron de los sueños de forma abrupta. «Señorita Méndez, señorita Méndez, despierte inmediatamente». La voz del señor Alonso sonaba tensa del otro lado de la puerta. Rosalinda saltó de la cama, desorientada, tropezando hasta la puerta que abrió, revelando a Alonso con expresión seria. «El duque la está llamando. Son las 5 de la mañana», y despertó gritando su nombre, exigiendo su presencia inmediata en la biblioteca. Alonso estudió el rostro somnoliento de ella y añadió en voz baja: «Señorita, será mejor que se apresure. Cuando despierta así, con ese humor, es mejor no hacerlo esperar ni un segundo más». Rosalinda asintió rápidamente, cerró la puerta y corrió a cambiarse. Se vistió a toda prisa con el vestido azul oscuro que había usado el día anterior. Se lavó el rostro rápidamente, en la palangana de agua fría que había dejado preparada, pero en la prisa se olvidó por completo de sujetarse el cabello. Atravesó el corredor y entró en la biblioteca jadeando, donde el duque estaba de pie cerca de la ventana, las manos presionadas contra las sienes en un gesto de dolor evidente. Cuando se giró para mirarla, sus ojos ámbar recorrieron su rostro y luego se detuvieron en el cabello castaño suelto que caía en ondas sobre sus hombros y espalda. Por un instante, solo un instante fugaz, algo cambió en su expresión. Los ojos se suavizaron mínimamente, como si estuviera viendo algo que lo tocaba profundamente. Alexander quedó paralizado observando aquel cabello castaño, brillando con la luz dorada del amanecer que entraba por la ventana. Pero entonces parpadeó. La máscara fría volvió a su lugar y su voz salió cortante. «Sujete ese cabello inmediatamente, señorita Méndez. Usted no va a un baile, sino que está sirviendo a un duque. Se espera decencia y una presentación adecuada». Rosalinda llevó las manos automáticamente al cabello, pero antes de comenzar a sujetarlo se dio cuenta de la mirada que él había lanzado antes de ordenar con frialdad, de ese segundo de vulnerabilidad en el que la había mirado como un hombre mira a una mujer y no como un patrón mira a una sirvienta. Y más importante aún, se dio cuenta de la forma en que él presionaba las sienes, de la tensión alrededor de sus ojos, de la ligera palidez de su rostro. Tenía un fuerte dolor de cabeza, posiblemente resultado de las terribles pesadillas de la noche anterior. «Quiero mi té ahora», ordenó él dándole la espalda. Rosalinda salió corriendo hacia la cocina, pero al llegar encontró todo oscuro y silencioso. Teresa aún no se había despertado para comenzar los preparativos del día. Miró alrededor desesperada, sabiendo que hacer esperar al duque más tiempo solo empeoraría su humor ya negro. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en los estantes repletos de hierbas secas colgadas: romero, manzanilla, menta, jengibre. Su madre, antes de morir, le había enseñado recetas de tés medicinales para distintos males, y Rosalinda recordaba perfectamente qué combinación funcionaba para dolores de cabeza intensos. Trabajó rápidamente, hirviendo agua, añadiendo manzanilla para calmar, menta para refrescar, jengibre para aliviar el dolor y una pizca de miel para endulzar. No era el té negro fuerte que el duque siempre pedía, pero era lo que necesitaba.
Subió las escaleras llevando la bandeja con cuidado, el corazón latiendo acelerado por el nerviosismo del riesgo que estaba tomando. Entró en la biblioteca y colocó la taza humeante sobre el escritorio. El duque miró el líquido ámbar claro y transparente, tan diferente del té negro oscuro de siempre, y su expresión se endureció peligrosamente. Tomó la taza con tanta fuerza que Rosalinda tuvo la certeza de que la arrojaría contra la pared, el brazo ya moviéndose en aquella dirección familiar. «Señor duque, no la arroje». Las palabras salieron de Rosalinda en un impulso desesperado. «Teresa aún no se ha despertado, así que yo misma lo preparé. Pero noté que usted tiene un dolor de cabeza intenso, y este té está hecho con hierbas específicas que prometen aliviar el dolor. Por favor». Juntó las manos en una súplica silenciosa. «Por favor, solo bébalo y confíe en mí esta vez». Alexander se detuvo con el brazo en el jairé la taza suspendida y la miró con una expresión de absoluta incredulidad. «Usted es extremadamente osada, señorita Méndez», dijo con voz baja y peligrosa. «Nadie en esta casa, nadie en ningún lugar, osa decirme qué hacer, y mucho menos una sirvienta que lleva aquí apenas un día». Los ojos ámbar perforaron los de ella, buscando insubordinación, desafío, cualquier razón para justificar su furia. Pero todo lo que encontró fue una preocupación genuina brillando en aquellos ojos color miel, manos aún juntas en súplica, una postura que no tenía nada de desafiante, sino solo un deseo sincero de ayudar. Permaneció allí inmóvil durante largos segundos que parecieron eternos, la taza aún suspendida entre arrojarla o no. Finalmente, para sorpresa de ella y quizá de él mismo, Alexander bajó el brazo lentamente y llevó la taza a los labios. Tomó un sorbo vacilante, luego otro más largo, y Rosalinda observó cómo su expresión cambiaba gradualmente, la tensión alrededor de los ojos disminuyendo mínimamente, los hombros relajándose una fracción. Bebió todo el té en silencio, colocó la taza vacía sobre la mesa y la miró con una expresión indescifrable. «Ahora tengo hambre», dijo abruptamente. «Baje y prepare algo para que coma». Rosalinda hizo una rápida reverencia y volvió a bajar a la cocina donde, usando los ingredientes que encontró, preparó huevos revueltos con hierbas frescas, rebanadas de pan tostado con mantequilla y frutas cortadas. No era elaborado, pero era honesto y hecho con cuidado. Subió con la bandeja y la colocó delante de él, retrocediendo respetuosamente mientras el duque comenzaba a comer en absoluto silencio, sin mirarla ni una sola vez. Cuando terminó limpiando el plato por completo, Alexander se recostó en la silla y finalmente miró a Rosalinda, que permanecía de pie cerca de la puerta. «No vaya a presumir, señorita Méndez», dijo con voz aún fría, pero sin el filo cortante de antes. Pero su té funcionó. El dolor de cabeza disminuyó considerablemente, lo cual es inesperado. Hizo una pausa y añadió: «No me gustaron los huevos, estaban demasiado condimentados para mi gusto, pero su suerte es que tenía mucha hambre, así que los comí de todos modos». Hizo un gesto con la mano en señal de dispensa. «Ahora retírese, quiero estar solo hasta que la llame más tarde, y sujete ese cabello». Rosalinda hizo otra reverencia, salió de la biblioteca y cerró la puerta detrás de sí, apoyándose un momento contra la pared del corredor solo para respirar y sonreír. Sus manos temblaban ligeramente de alivio. Él no había roto la taza, no había gritado, incluso había admitido que el té había funcionado, aunque de forma renuente y cubierta de críticas. Era un pequeño progreso, minúsculo incluso, pero era progreso. Se sujetó rápidamente el cabello en una trenza simple y bajó buscando al señor Alonso, encontrándolo en el salón administrativo, revisando correspondencia. «Señor Alonso, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó tímidamente desde la puerta. Alonso levantó la mirada, estudió su rostro durante unos segundos y asintió, haciendo un gesto para que entrara y se sentara en una silla de respaldo recto junto a la ventana. «¿Cómo fue su primera mañana con el duque?», preguntó, ya sabiendo que había sido difícil por la forma en que ella había llegado a la biblioteca más temprano.
Rosalinda dudó, luego decidió ser honesta. Difícil, pero manejable, creo. Él no rompió ninguna taza. Alonso la observó con atención y algo parecido a la aprobación brilló brevemente en sus ojos grises. Eso realmente me sorprende, señorita Méndez. Felicitaciones. Se recostó en la silla, las manos cruzadas sobre el regazo. Rosalinda respiró hondo, reuniendo valor para la pregunta que la consumía desde la noche anterior. Señor Alonso, el ala prohibida que me mostró ayer, y los gritos que escuché del duque durante la noche, y el nombre Isabel que gritaba en las pesadillas. Lo miró directamente. ¿Qué le pasó al duque? ¿Por qué? ¿Es así? Por favor, necesito entender si podré ayudarlo de alguna manera. Alonso permaneció en silencio durante largos momentos, claramente debatiendo internamente cuánto revelar. Finalmente suspiró con pesadez, pareciendo envejecer 10 años en un instante, y comenzó a hablar con una voz cargada de tristeza antigua y profunda. El duque Alexander no siempre fue así, Rosalinda. Hace 6 años era un hombre completamente diferente, alegre, amable, generoso, adorado por todos los que lo conocían. Estaba casado con Isabel, una mujer hermosa de cabello castaño y ojos verdes, y juntos tenían 3 hijas pequeñas, Sofía de 7 años, Nina de 5 y Beatriz de apenas 3. Esta mansión estaba llena de risas, de música, de vida. Alonso miró por la ventana con los ojos distantes, perdidos en recuerdos dolorosos. Aquel ala que está cerrada con llave eran los aposentos del matrimonio y de las niñas. Ahora están sellados, intactos desde aquel día terrible de hace 5 años. Su voz se quebró levemente, pero continuó. Fue en una tarde de septiembre. Isabel llevó a las 3 niñas a ver el potrillo que había nacido esa misma mañana en el establo del fondo. Las niñas estaban tan emocionadas, riendo y saltando de alegría. Alonso se secó una lágrima que se le escapó. Alexander regresaba de un viaje de negocios. Su carruaje estaba a solo unos kilómetros de la mansión, cuando vio el humo negro elevándose en el horizonte. Cuando llegó, todo el establo estaba en llamas. Las viejas estructuras de madera ardieron rápido como paja seca. Isabel y las 3 niñas estaban atrapadas allí dentro. Rosalinda se llevó la mano a la boca, con el horror absoluto reflejado en el rostro. Alexander no dudó ni un segundo. Corrió directamente hacia las llamas gritando sus nombres, intentando alcanzarlas. Pero las vigas del techo comenzaron a caer y una cayó sobre él quemándole terriblemente el brazo izquierdo y la espalda antes de que los sirvientes lograran arrastrarlo afuera a la fuerza. Se desmayó por el dolor y el humo, y cuando despertó 3 días después, ellas ya no estaban. Las 4, Isabel, Beatriz, Sofía y Nina. Solo quedaron cenizas y recuerdos, y con ellas él enterró al hombre feliz que había sido. Rosalinda permaneció sentada en la silla del salón administrativo después de que el señor Alonso terminara de contar la terrible historia, mientras absorbía el peso de aquella tragedia. Ahora entendía perfectamente la amargura, la frialdad, los gritos nocturnos, el dolor constante en el brazo izquierdo. Ella lo había visto retorcerse y sujetarse el brazo. El duque Alexander había presenciado impotente cómo las mujeres de su vida ardían vivas, había intentado salvarlas y había fracasado. Lo había perdido todo en un único y terrible día de septiembre. Esposa, 3 hijas pequeñas, su alegría, su humanidad, su futuro. Y ahora vivía encerrado en aquella mansión, atormentado por fantasmas y recuerdos, empujando a todos lejos con crueldad, porque era más fácil que arriesgarse a volver a sentir y perder otra vez. Rosalinda susurró a Alonso: «Ahora lo entiendo. Entiendo por qué es así». Pensó en su propia historia. Su madre había muerto cuando ella tenía apenas 7 años, llevada por una fiebre que los médicos no consiguieron curar. Su padre, un hombre bueno y trabajador, la había criado solo con todo el amor que tenía, pero la vida fue dura. Las deudas comenzaron cuando el negocio de telas fue mal. Luego llegó la terrible sequía que destruyó las
plantaciones, y dejó a todos desesperados, y todo empeoró rápidamente. Hace 6 meses su padre contrajo neumonía trabajando bajo una lluvia helada, intentando salvar lo que quedaba del negocio, y su cuerpo, ya debilitado por la preocupación y la mala alimentación, simplemente no resistió. En 3 meses se fue, dejando a Rosalinda solo con deudas enormes y una pequeña casa de 2 habitaciones prácticamente vacía, sin nada de valor. Y ahora allí estaba ella, sirviendo a aquel hombre amargado que lo había perdido todo, así como ella también lo había perdido todo. 2 náufragos solitarios intentando sobrevivir en mares tempestuosos de dolor y pérdida. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo establecido de trabajo arduo y tensión constante. Rosalinda se esforzaba enormemente por hacer todo a la perfección. Se levantaba antes del amanecer para preparar su té especial con las hierbas correctas, llevaba las comidas en los horarios exactos, organizaba sus aposentos con una meticulosidad obsesiva, cuidaba su ropa como si fueran tesoros. Pero el duque siempre, invariablemente, encontraba algo de qué quejarse. Pero Rosalinda notó cambios sutiles que le daban esperanza. Él había dejado por completo de romper las tazas de té, bebiendo su contenido incluso cuando no estaba exactamente como quería. Y más significativo aún, había abandonado el té negro fuerte que siempre bebía, y ahora pedía específicamente el té de hierbas medicinales que ella preparaba cada mañana. Teresa y las otras trabajadoras de la cocina observaban esto con absoluta incredulidad, susurrando entre ellas que en 5 años nunca habían visto al duque cambiar ninguno de sus hábitos rígidos. «Tienes un don especial, niña», dijo Teresa una mañana mientras Rosalinda preparaba el té. «O mucha suerte, tal vez ambas cosas». Las otras mujeres asintieron con la cabeza, admiradas. Rosalinda también comenzó a notar algo más, la forma en que el duque se masajeaba constantemente el brazo izquierdo, especialmente por las tardes cuando la tensión del día se acumulaba. Intentaba ocultarlo, haciendo que el movimiento pareciera casual, pero ella veía el dolor cruzar su rostro cuando pensaba que nadie lo miraba. Varias veces ofreció ayuda con timidez. «Señor duque, perdone mi osadía, pero he notado que su brazo parece molestarle. ¿Puedo preparar algo que tal vez ayude?» La respuesta era siempre la misma. Un no seco y cortante, seguido de una mirada fulminante que dejaba claro que el asunto estaba cerrado. Rosalinda no insistía, pero la preocupación crecía cada día al verlo sufrir en silencio, el orgullo terco impidiéndole aceptar ayuda, incluso cuando el dolor era claramente insoportable. Los gritos nocturnos continuaban también, puntualmente todas las noches, arrancándola del sueño, y ella deseaba profundamente dormir una noche entera. 3 semanas después de su llegada, Rosalinda despertó no con gritos, sino con gemidos apagados de dolor físico provenientes del cuarto contiguo. Se sentó en la cama alerta, escuchando con atención. No eran los gritos de pesadilla a los que ya se había acostumbrado, sino sonidos de agonía física real, gemidos seguidos de respiraciones pesadas e irregulares. Se levantó y pegó el oído a la pared, confirmando que el duque estaba despierto y sufriendo intensamente. Era el dolor en el brazo. Rosalinda permaneció de pie en medio de su cuarto durante largos minutos, debatiendo internamente. Él había rechazado ayuda decenas de veces. Probablemente la expulsaría, con furia, si se atrevía a entrar ahora. Pero aquellos gemidos de dolor eran insoportables de oír, y ella también necesitaba dormir. No podía seguir despertándose todas las noches con su sufrimiento. Tomó una decisión súbita y valiente. Bajó en silencio hasta la cocina iluminada, solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas, y con la memoria de las recetas que su madre le había enseñado, preparó una pasta medicinal especial. Tomó hojas frescas de árnica para reducir la inflamación, aceite de lavanda para calmar, cera de abeja para dar consistencia, y mezcló todo en un pequeño cuenco hasta formar una pasta espesa y perfumada. También tomó vendas de lino limpio que encontró en el armario de suministros. Con el corazón latiendo acelerado por el nerviosismo y la determinación, subió las escaleras cargando el cuenco y las vendas.
Caminó por el corredor hasta la puerta del cuarto del duque. Respiró hondo 3 veces, reuniendo valor, y entonces abrió la puerta sin llamar, entrando directamente. Tal vez estuviera durmiendo y ella pudiera solo dejar la pasta y salir, pero para su completa desgracia, él estaba completamente despierto, sentado al borde de la cama. El duque estaba solo con pantalones, el torso desnudo revelando un físico fuerte de hombros anchos y pecho musculoso, pero lo que captó la atención de Rosalinda fueron las terribles cicatrices que cubrían su brazo izquierdo, piel arrugada y deformada en tonos de rojo y rosa pálido, subiendo desde la muñeca hasta el hombro y descendiendo por la espalda. Sostenía una sábana contra el pecho intentando cubrirse, y cuando la vio entrar, sus ojos se abrieron con absoluto choque, seguido de una furia explosiva. «Señorita Méndez, ¿cómo se atreve a entrar sin llamar? Salga de aquí inmediatamente». Su voz rugió por la habitación, resonando en las paredes. Rosalinda dio un paso hacia la puerta por instinto, lista para obedecer y huir, pero entonces se detuvo. No. Ella también necesitaba dormir, y él gritando y gimiendo de dolor todas las noches lo impedía. No podía continuar así. Rosalinda respiró hondo, se giró para encararlo directamente y caminó con pasos firmes hacia él, ignorando por completo la orden de salir. El duque quedó atónito ante la valentía, o tal vez la estupidez de ella al desafiarlo tan abiertamente. «Señorita Méndez, ¿está sorda? Le ordené que saliera de mi cuarto ahora». Su voz se elevó aún más, amenazante, pero Rosalinda no se detuvo hasta quedar a solo 2 pasos de la cama. Alzó los ojos color miel y los clavó en los ámbar oscuros de él sin pestañear ni temblar. «No estoy sorda, señor duque», dijo con voz firme y clara, «pero usted no me deja dormir con los gritos y gemidos todas las noches. Si quiere, mañana puede despedirme y me iré sin reclamar. Pero ahora, en este momento, quiero que me dé su brazo izquierdo, porque he preparado una pasta que va a relajar sus músculos y mejorar ese dolor». Rosalinda extendió la mano libre en un gesto de mando que no aceptaba. «Rechazo. Deme su brazo ahora, señor duque». El silencio que siguió fue absoluto y cargado de tensión eléctrica. Alexander la miró con total incredulidad. Nadie, absolutamente nadie en toda su vida adulta, se había atrevido jamás a darle órdenes de esa manera, y mucho menos una sirvienta que llevaba allí apenas 3 semanas. Debería expulsarla de inmediato, quizá incluso despedirla en el acto por tamaña insubordinación. Pero el dolor en el brazo era tan intenso en ese momento, quemando como si las llamas aún consumieran su carne, que superaba incluso su feroz orgullo y su autoridad. Y había algo en los ojos de ella, determinación mezclada con una preocupación genuina, ningún miedo, solo una firme voluntad de ayudar. Lentamente, contra todos sus instintos, Alexander bajó la sábana que cubría su pecho y extendió el brazo izquierdo cicatrizado hacia ella. Rosalinda se sentó con cuidado en el borde de la cama, tomó su brazo con manos gentiles y comenzó a aplicar la pasta con suaves movimientos circulares, masajeando al mismo tiempo para hacer que el medicamento penetrara en la piel dañada. Las cicatrices eran peores de cerca. La piel estaba retorcida y endurecida en algunos lugares, sensible y fina en otros, y ella sentía los músculos tensos como cuerdas de acero debajo. «Acuéstese, señor duque», ordenó ella suavemente, después de cubrir todo el brazo con la pasta. «Necesita relajarse por completo para que funcione». Alexander obedeció, él que nunca obedecía a nadie, recostándose lentamente, mientras ella continuaba el masaje, subiendo ahora hasta el hombro y bajando por la espalda donde las cicatrices continuaban. Él la observaba con los ojos ámbar brillando en la penumbra del cuarto, notando por primera vez cuán hermosa era realmente, con aquel cabello castaño suelto cayendo en ondas sobre los hombros mientras trabajaba concentrada. Ella no tenía miedo como las otras 15 antes que ella, entraba en su cuarto sin permiso, le daba órdenes como si fuera su... Igual, tocaba sus horribles cicatrices sin mostrar asco ni repulsión, solo cuidado gentil y férrea determinación.
y por primera vez en 5 interminables años de dolor constante e insoportable, dolor que médicos caros dijeron que era permanente y sin cura posible, dolor que se había convertido en una fiel compañera manteniéndolo despierto todas las noches, Alexander sintió alivio. No era completo, no era milagroso, pero la intensa quemazón disminuyó a un calor soportable, los músculos rígidos comenzaron a relajarse bajo los dedos hábiles de ella. Rosalinda tomó las vendas de lino y envolvió cuidadosamente todo su brazo, atándolo con firmeza, pero sin apretar demasiado. «Ahora duerma, señor duque», dijo levantándose y limpiándose las manos en el delantal. «Mañana por la mañana vendré a retirar la venda». Y sin esperar respuesta ni permiso, salió del cuarto cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Alexander permaneció acostado en la cama mirando el techo oscuro, el brazo envuelto en 1200 vendas que olían a lavanda y a algo más que no conseguía identificar, y percibió con absoluto asombro que por primera vez en 5 años el dolor estaba ausente. Consiguió girarse de lado, algo que no hacía desde hacía muchísimo tiempo, y cerró los ojos, y durmió. Durmió profunda y tranquilamente, sin pesadillas, sin gritos, sin despertarse sudoroso y aterrorizado. En el cuarto contiguo, Rosalinda estaba sentada en el borde de su cama, aún temblando levemente por la osadía de lo que acababa de hacer. Había visto las terribles cicatrices cubriendo el cuerpo fuerte de él, las marcas físicas de la tragedia que había destruido su vida. Y por debajo de toda aquella armadura de frialdad y crueldad, por debajo de los gritos y de las órdenes cortantes, había visto lo que realmente era, un hombre profundamente herido y lastimado en todos los sentidos posibles, físico y emocional, luchando por sobrevivir cada día, cargando un dolor que ningún ser humano debería tener que cargar solo. A la mañana siguiente Rosalinda despertó descansada por primera vez desde que había llegado a la mansión. Ningún grito la había arrancado del sueño, ningún gemido de dolor había atravesado la pared durante toda la noche. Se levantó con energía renovada. Se lavó el rostro en la palangana de agua fría. Se sujetó el cabello castaño en una trenza firme. Bajó las escaleras rumbo a la cocina para preparar el desayuno del duque como hacía cada mañana, pero al entrar en el ambiente enorme y cálido, encontró una escena inusual. El señor Alonso y Teresa estaban sentados a la gran mesa de madera tomando té y conversando en voz baja. Y cuando la vieron entrar, ambos se giraron con expresiones de sorpresa y profunda curiosidad reflejadas en sus rostros. «Señorita Rosalinda», dijo Alonso levantándose de inmediato, los ojos grises brillando con algo entre admiración e incredulidad. «¿Fue usted quien vendó el brazo del duque anoche?» Rosalinda sintió que sus mejillas se ruborizaban levemente, pero asintió con firmeza. «Sí, fui yo. Tenía mucho dolor y preparé una pasta medicinal que mi madre me enseñó». Teresa soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza, sus manos robustas sosteniendo la taza de té humeante. «Niña bendita, tienes un valor que ninguna de nosotras tuvo en 5 años. Pero lo que nos dejó aún más sorprendidos». Teresa miró el reloj de pared que marcaba las 8 de la mañana y su sonrisa se ensanchó. «Es que el duque todavía está durmiendo. En 5 años nunca, jamás, durmió más allá de las 6 de la mañana». Rosalinda sintió que su propia mandíbula caía de sorpresa. El duque siempre la llamaba a las 5 de la mañana puntualmente, a veces incluso antes cuando las pesadillas eran particularmente terribles. Y ahora ya eran las 8, y él seguía durmiendo tranquilamente. «Siéntate con nosotros, querida», invitó Teresa tirando de una silla y haciéndole un gesto para que se uniera a ellos. «Mientras duerme, tú también puedes tomar un desayuno decente. Dios sabe que te lo mereces, después de todo lo que has hecho por ese hombre testarudo». Rosalinda dudó solo un segundo antes de aceptar, sentándose a la mesa mientras Teresa ya servía té caliente y colocaba pan fresco, mantequilla y mermelada delante de ella. Alonso la observaba con expresión pensativa, los dedos tamborileando suavemente sobre la mesa de madera, mientras claramente procesaba todo lo que había ocurrido. «Rosalinda»,
comenzó Alonso con voz seria pero amable. Debes entender que muchas personas intentaron ayudar al duque con el dolor del brazo a lo largo de estos 5 años. Médicos caros vinieron de todas partes del país trayendo ungüentos, tratamientos, incluso intentaron cirugías experimentales. Él los expulsó a todos con gritos furiosos. Hizo una pausa significativa. Y no eran solo los médicos, los propios empleados, yo mismo incluido, intentamos sugerir tratamientos u ofrecer ayuda. Pero él siempre, invariablemente, se negaba con violencia porque Alonso dudó buscando las palabras adecuadas, porque aceptar ayuda significaba mostrar las cicatrices, y mostrar las cicatrices significaba enfrentar lo que ocurrió. Era más fácil sufrir en silencio que confrontar esa realidad física de las quemaduras que llevaba en el cuerpo. Teresa asintió con vigor, de acuerdo con cada palabra. Todos nosotros también teníamos miedo de ver las cicatrices, si somos honestos, admitió Teresa con voz baja y triste, removiendo distraídamente el té en la taza. Sabíamos que eran horribles porque escuchábamos sus gemidos cada noche, pero ninguno de nosotros tuvo el valor de realmente enfrentar la situación. Solo escuchábamos a través de las paredes, sentíamos lástima, pero no hacíamos nada concreto para ayudar. Miró a Rosalinda con un respeto genuino, brillando en sus ojos cansados. Pero tú que llevas aquí apenas 3 semanas, que apenas lo conoces, entraste en ese cuarto sin miedo, viste las cicatrices que todos evitamos, las tocaste para curar, y lograste hacer lo que médicos, caros y empleados leales no consiguieron. ¿Cómo encontraste ese valor, niña? Rosalinda bajó la mirada hacia la taza entre sus manos, pensando honestamente en la pregunta antes de responder. No sé si fue valor, señora Teresa, dijo Rosalinda finalmente con voz suave pero sincera. Creo que fue más necesidad mezclada con terquedad. Yo también necesitaba dormir, y sus gritos todas las noches me estaban dejando exhausta. Y cuando entré en el cuarto y vi el dolor real en su rostro, simplemente no pude ignorarlo aun sabiendo que probablemente me expulsaría. Esbozó una pequeña sonrisa triste. Mi madre siempre decía que cuando alguien está sufriendo, no importa cuán orgulloso o difícil sea, necesita ayuda aunque no sepa pedirla, así que solo actué. Teresa se levantó de repente y fue hasta el gran armario de madera. Regresando con un generoso trozo de tarta de cereza, cubierta con azúcar espolvoreada, que brillaba bajo la luz de la mañana, entrando por las ventanas de la cocina. «Come. Festo, querida», dijo Teresa colocando el plato delante de Rosalinda, con una sonrisa maternal y cálida. «La hice ayer y guardé un pedazo especialmente bueno para ti. Todas las chicas de la cocina merecen un mimo de vez en cuando». Rosalinda miró la tarta de cereza, que era su favorita, algo que su padre preparaba en sus cumpleaños cuando aún vivía y tenían dinero para ingredientes especiales. Hacía más de 2 años que no comía tarta de cereza. «Gracias», susurró con la voz quebrada, tomando el tenedor y llevando el primer bocado a la boca, el sabor dulce y ácido explotando en su paladar y trayendo recuerdos felices de tiempos más simples. Comieron juntas en un silencio cómodo durante algunos minutos, simplemente apreciando la mutua compañía y la mañana tranquila sin gritos ni urgencias. El duque solo despertó después del mediodía, algo absolutamente inédito que hizo que los empleados susurraran admirados por los corredores. Cuando finalmente tocó la campanilla llamando al servicio, Rosalinda se levantó de inmediato. Tomó un cuenco de cerámica con agua tibia y paños limpios que necesitaría para retirar la pasta y las vendas, y subió las escaleras con el corazón latiendo acelerado por el nerviosismo. Llamó suavemente a la puerta y oyó la voz grave de él. «Entre». Abrió la puerta y encontró al duque ya vestido con pantalones oscuros, sentado en un sillón junto a la ventana, con la luz dorada del sol iluminando su rostro. Y por primera vez desde que lo conocía, hacía 3 semanas, él la miró directamente y dijo 2 palabras que jamás imaginó escuchar. «Buenos días, señorita Méndez». Las palabras salieron con voz aún grave, pero sin el filo cortante habitual, casi... ¿amables? Rosalinda parpadeó sorprendida.
Luego hizo una rápida reverencia. «Buenos días, señor duque». Colocó el cuenco y los paños sobre la mesa cercana. El duque continuó mirándola con expresión indescifrable durante largos segundos. Entonces habló de nuevo, y esta vez había algo vulnerable en su voz. «Quiero agradecerle por lo que hizo anoche. En 5 años completos no había dormido como dormí esta noche, sin pesadillas, sin despertarme sudando y gritando, sin el dolor quemando mi brazo». Miró el brazo aún vendado y luego volvió la mirada hacia ella. «Y cuando desperté hace 1 hora, el dolor estaba ausente, completamente ausente por primera vez». ¿Dónde aprendió a hacer eso? Rosalinda sintió algo extraño y cálido expandirse en el pecho ante esas palabras, gratitud genuina, interés, real por algo de ella, una vulnerabilidad que él rara vez mostraba. «Mi madre me enseñó, señor duque», respondió con voz suave mientras se acercaba para comenzar a retirar las vendas. Sabía mucho sobre hierbas medicinales y tratamientos naturales que había aprendido de su abuela y me transmitió ese conocimiento cuando yo era niña. Mi padre también sabía preparar algunos remedios, así que crecí rodeada de ese tipo de sabiduría. Dudó, luego preguntó: «¿Puedo retirar las vendas ahora para limpiar?». El duque asintió y extendió el brazo izquierdo, observando atentamente mientras ella comenzaba a desenrollar con cuidado el lino que cubría las cicatrices. A la luz clara de la mañana, Rosalinda podía ver su rostro con mayor nitidez y notó cambios sutiles pero significativos que la sorprendieron. Tenía el rostro más sereno, las líneas de tensión constante alrededor de los ojos y la boca suavizadas por la primera noche completa de sueño reparador en años. El brillo de los ojos ámbar también era diferente, aún intenso pero ya no aquella dureza de piedra. Había algo más suave allí, algo aliviado, casi esperanzado. Y por primera vez, Rosalinda se permitió realmente observar al hombre frente a ella, sin miedo a represalias. Era hermoso, indiscutiblemente hermoso a pesar de toda la amargura que cargaba. Rostro esculpido con mentón fuerte, nariz aristocrática, labios bien definidos, cabello negro cayendo levemente sobre la frente, y aquel cuerpo, obviamente fuerte con hombros, anchos y músculos definidos. Se dio cuenta de que lo estaba mirando y bajó la vista rápidamente, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Y él también la observaba. Rosalinda sentía el peso de aquella mirada ámbar sobre ella, mientras trabajaba retirando la pasta seca y limpiando suavemente la piel cicatrizada con los paños húmedos. Cuando terminó, enjuagó los paños en el cuenco y preguntó: «¿Necesita algo más, señor duque?». Alexander negó lentamente con la cabeza, aún mirándola con esa expresión nueva que ella no lograba descifrar del todo. «No, puede retirarse». Rosalinda hizo una reverencia, tomó el cuenco y los paños sucios y salió del cuarto cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Respiró hondo apoyada contra la pared del corredor por un momento, el corazón latiendo de una manera extraña en el pecho. Algo había cambiado entre ellos en aquel cuarto, algo sutil pero innegable, una conexión frágil formándose donde antes solo había patrón y sirvienta. Y durante todo el día que siguió, por primera vez desde que Rosalinda había llegado a la mansión 3 semanas atrás, no hubo ni un solo grito proveniente de la biblioteca, ninguna taza rota, ninguna orden repetida 2 o 3 veces porque no estaba perfecta. El duque simplemente trabajó en silencio, aceptó las comidas que ella llevó sin críticas, incluso agradeció brevemente cuando ella organizó sus documentos. Y cuando cayó la noche y Rosalinda se retiró a su cuarto esperando los gritos habituales, nunca llegaron. Solo un silencio bendito y completo del otro lado de la pared. Estaba sin dolor por primera vez en 5 años y eso lo cambiaba todo. Rosalinda se acostó en su estrecha cama mirando el techo oscuro, los pensamientos girando sin parar. Había entrado en aquella mansión 3 semanas atrás como el 16º intento de servir al duque imposible, esperando durar quizá unos días antes de huir, llorando como todas las demás. Pero algo había ocurrido, no huyó, no se quebró, y ahora, contra toda probabilidad,
Había hecho algo que médicos caros no consiguieron. Había eliminado su dolor, y en el proceso había comenzado a ver al hombre real escondido bajo la armadura de frialdad y crueldad. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo completamente distinto del que Rosalinda había vivido en las primeras semanas. Las mañanas eran tranquilas, las tardes serenas, las noches silenciosas y benditamente libres de gritos y pesadillas. El señor Alonso y Teresa observaban aquella transformación repentina con absoluto asombro que no lograban ocultar, susurrando entre ellos en la cocina sobre el milagro que había ocurrido. El duque despertaba puntualmente a las 8 de la mañana, ya no a las 5 como antes, y tocaba la campanilla llamando a su desayuno con una voz que ya no sonaba irritada ni impaciente, apenas neutra y firme. Cuando Rosalinda subía con la bandeja llevando el té especial de hierbas que ella preparaba y panes frescos con mermelada, él la recibía con un leve asentimiento de cabeza e incluso murmuraba un buenos días antes de comenzar a comer en silencio. La rutina se estableció de manera natural, como si siempre hubiera sido así. Rosalinda traía el desayuno a las 8, organizaba sus aposentos mientras él se bañaba, llevaba el almuerzo al mediodía, el té de la tarde a las 4, la cena a las 7, y todas las noches, puntualmente después de la cena, cuando él se retiraba a su habitación, Rosalinda subía cargando el cuenco con la pasta, medicinal fresca que preparaba usando las hierbas del jardín. Entraba en el cuarto, ahora siempre llamando antes y esperando permiso, y encontraba al duque ya sentado en el sillón junto a la ventana, con el brazo izquierdo extendido esperando. Ella aplicaba la pasta en silencio, masajeando suavemente los músculos tensos y la piel cicatrizada, envolvía las vendas de lino con cuidado meticuloso y se retiraba con un «Buenas noches, señor duque», susurrado. Y ambos dormían toda la noche, él sin pesadillas por primera vez en 5 años, ella sin ser arrancada del sueño por gritos agonizantes atravesando la pared. Era una paz extraña y frágil la que se había instalado en la mansión, como si todos contuvieran la respiración, esperando el momento en que el duque regresaría a su temperamento imposible de antes. Pero los días pasaban y ese momento no llegaba. Él seguía calmado. Trabajaba en silencio en la biblioteca, rodeado de libros y documentos. Ya no rompía tazas, no gritaba a los empleados. Incluso sonreía brevemente cuando Teresa enviaba un postre especialmente bueno en la cena. Rosalinda comenzó a relajarse también, permitiéndose creer que tal vez, solo tal vez, las cosas realmente habían cambiado de forma permanente. Pero aún estaba aquel corredor prohibido con sus puertas cerradas, aquel lugar que nadie mencionaba, pero que todos sabían que existía. Una tarde, Rosalinda subía las escaleras cargando una pila de documentos que el duque le había pedido buscar en la oficina administrativa cuando lo vio, completamente inmóvil en el corredor del segundo piso, de frente a aquella puerta cerrada. Él solo estaba mirando fijamente la puerta, los hombros tensos, las manos cerradas en puños a los costados del cuerpo, respirando de forma irregular. Rosalinda se detuvo a unos pasos detrás de él, los documentos apretados contra el pecho, sin saber absolutamente qué decir o hacer en ese momento. Permaneció allí en silencio esperando, el corazón encogiéndose al ver el dolor crudo emanando de él en ondas casi visibles incluso de espaldas. Entonces el duque giró lentamente la cabeza y la miró por encima del hombro, aquellos ojos ámbar encontrándose con los de ella, con una expresión que Rosalinda nunca había visto antes, vulnerabilidad absoluta mezclada con algo que podía ser miedo o tal vez una valentía desesperada. «Señorita Méndez», dijo él con voz baja y ronca que temblaba en los bordes, ¿Puede venir conmigo? No era una orden como todas las otras. ¿Qué daba a diario? Era una petición, casi una súplica. Había miedo en aquella voz, miedo real y palpable de un hombre a punto de enfrentar algo que había evitado. Rosalinda asintió lentamente. Colocó los documentos sobre una mesa lateral del corredor y caminó hasta quedar a su lado. El duque respiró hondo 3 veces como reuniendo valor.
Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una llave antigua de bronce. La puerta se abrió revelando una habitación amplia bañada por la luz dorada del sol, que entraba por ventanas inmensas con cortinas de encaje blanco, ondeando suavemente, con la brisa que entró cuando la puerta se abrió. Era un cuarto infantil, eso quedó claro de inmediato, y golpeó a Rosalinda como un puñetazo en el estómago. Había 3 camas dispuestas lado a lado, cada una cubierta con colchas de tela rosa, bordadas con flores y mariposas, almohadas suaves aún acomodadas, como si esperaran a sus dueñas regresar en cualquier momento. Las paredes estaban pintadas de amarillo claro y decoradas con dibujos de hadas, unicornios y castillos. Estanterías de madera blanca, repletas de libros infantiles de todos los colores y tamaños, se alineaban contra una pared, y baúles de juguetes rebosaban de muñecas de porcelana, caballitos de madera, juegos y peluches. Había incluso una casa de muñecas elaborada en el rincón, perfecta en cada detalle diminuto, y un caballito mecedor de madera pintado de blanco con crin dorada esperando en silencio. Era hermoso, perfectamente conservado y absolutamente desgarrador. Rosalinda quedó paralizada en la puerta, la garganta apretándose con lágrimas no derramadas, mientras el duque entraba lentamente en la habitación y caminaba entre las 3 camas, tocando suavemente cada colcha con dedos temblorosos. «Puede entrar, señorita Méndez», dijo él con voz quebrada sin mirarla. «Mis empleados ya deben haberle contado todo sobre lo que ocurrió aquí, así que no hay razón para quedarse en la puerta. Entre». Rosalinda entró despacio. «Sí, señor», susurró ella apenas logrando que la voz saliera. «El señor Alonso me contó sobre su familia». El duque asintió lentamente y se sentó en la cama del medio, la más grande de ellas. Sus hombros anchos, curvándose hacia adelante, bajó un peso invisible pero aplastante. «Esta era la cama de Nina», comenzó él con voz distante, perdida en recuerdos, acariciando la colcha rosa. Tenía 5 años y era la del medio. Tenía el cabello castaño como el de Isabel, ojos color miel como los suyos, señorita Méndez, y se reía de todo. Una sonrisa triste y rota apareció en sus labios. Aquella era la de Sofía, la mayor con 7 años, seria y responsable, siempre cuidando de las hermanas menores, adoraba leer y me pedía cada noche que le contara historias de caballeros y dragones. Señaló la más pequeña de las camas. Y Beatriz, mi bebé de apenas 3 años, apenas sabía hablar bien aún, me llamaba papá Alex, porque no lograba pronunciar Alexander entero. Ella... Su voz se quebró por completo y se detuvo, las manos temblando sobre la colcha. Entonces el duque Alexander de Illinois, el hombre frío e imposible que rompía tazas y gritaba a todos, a quien nadie conseguía soportar, a quien toda la región temía, comenzó a llorar. Lágrimas gruesas y calientes corrieron por sus mejillas, mientras sollozos profundos sacudían todo su cuerpo, años de dolor reprimido, brotando finalmente sin control. «No logré salvarlas», sollozó él cubriéndose el rostro con las manos. «Llegué y vi el granero en llamas. Corrí hacia adentro, pero ya era demasiado tarde. Las vigas estaban cayendo, el humo era tan denso que no podía ver nada. El calor quemaba mi piel, pero no me importó. Seguí buscando desesperadamente gritando sus nombres. Y entonces una viga cayó sobre mí y todo se volvió negro. Cuando desperté 3 días después, ya no estaban, las 4, y yo sobreviví cargando solo estas horribles cicatrices que no son nada comparadas con el dolor de saber que fallé». Rosalinda permaneció inmóvil solo 2 segundos observando a aquel hombre completamente destruido, sentado en aquella cama infantil, llorando como un niño perdido. Y entonces tomó una decisión. Ni siquiera pensó realmente, solo actuó por puro instinto humano. Caminó rápidamente hasta él y lo abrazó, rodeando con sus brazos los hombros anchos de él y atrayendo su cabeza para apoyarla contra su pecho. El duque se congeló un instante de puro choque, pero luego sus brazos se elevaron
y rodearon la cintura de ella con fuerza desesperada, aferrándose a ella como un hombre que se ahoga se aferra a una tabla flotando. Lloró contra ella, todo su cuerpo sacudido por sollozos violentos, mientras Rosalinda pasaba la mano con suavidad por su cabello negro en un gesto maternal de consuelo. «No fue su culpa», susurró ella con voz firme pero gentil. Cuando llegó ya no había nada que pudiera hacer. Sus empleados intentaron salvarlas y usted casi murió intentando también. Siento mucho de verdad que haya tenido que cargar con este dolor terrible durante 5 años solo», continuó Rosalinda aún acariciándole el cabello. «Pero necesita dejar de culparse. Usted no causó el incendio, no eligió estar lejos ese día, no tenía forma de saber lo que ocurriría. Fue una tragedia horrible, pero no fue culpa suya». Permanecieron allí abrazados. Rosalinda ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo pareció detenerse por completo en aquel cuarto infantil bañado por la luz dorada, mientras él lloraba todos los años de dolor reprimido, y ella lo sostenía con una firmeza inquebrantable. Poco a poco, los sollozos disminuyeron, su respiración se calmó, y finalmente, él se apartó lentamente limpiándose el rostro con el dorso de las manos en un gesto casi infantil. Se levantó de la cama sin mirarla, la postura rígida de nuevo. «Puede tomarse la tarde libre, señorita Méndez», dijo el duque con la voz volviendo a aquel tono seco y controlado, como si nada hubiera ocurrido. «Quiero quedarme solo». Y sin esperar respuesta ni mirar atrás, caminó con pasos firmes hacia la puerta, salió del cuarto de las hijas, cruzó el corredor y desapareció rumbo a la biblioteca, donde la puerta se cerró con un sonido definitivo. Rosalinda quedó de pie, en medio de aquel cuarto lleno de juguetes y recuerdos, completamente perdida y confundida sobre qué había sido exactamente lo que acababa de ocurrir allí. Él se había abierto por completo, había mostrado su vulnerabilidad más profunda, había llorado en sus brazos como nunca lo había hecho ante nadie en 5 años, y luego simplemente se había cerrado de nuevo, y la había despedido fríamente como si aquel momento de conexión profunda nunca hubiera existido. Rosalinda no entendía qué significaba eso para él, qué significaba para ellos, si había un ellos o si estaba imaginando cosas. En los 5 días que siguieron a aquel momento en el cuarto de las niñas, nadie en la mansión entendía qué le había sucedido al duque. Había vuelto a ser distante, frío, evitando a Rosalinda de todas las formas posibles. Cuando ella subía con el desayuno, él apenas gruñía un agradecimiento sin mirarla, los ojos fijados obstinadamente en los documentos frente a él. Le había pedido al señor Alonso que asumiera nuevamente la tarea de atenderlo directamente, apartando a Rosalinda de varias de sus funciones habituales con excusas vagas y una voz fría. Rosalinda decidió no comentar con nadie en la mansión lo que había ocurrido en Minnemetinta, aquel cuarto, sobre cómo él había llorado en sus brazos, sobre la vulnerabilidad cruda que había mostrado, sobre el abrazo desesperado. Aquello era entre ella y él, demasiado sagrado para convertirse en chisme de pasillo. Pero la confusión y el dolor crecían dentro de ella cada día de silencio y evitación. Él la estaba empujando lejos deliberadamente, levantando de nuevo aquellos muros que ella pensó haber comenzado a derribar. Rosalinda no entendía por qué había hecho mal, si debía simplemente renunciar e irse, ya que claramente él no quería más su presencia. Teresa notó la tristeza creciendo en los ojos color miel de la joven e intentó consolarla. «Los hombres son complicados, querida, especialmente los que cargan dolor como el duque. A veces se alejan exactamente de las personas que más los ayudan porque tienen miedo de necesitarlas». Pero las palabras, aunque amables, no aliviaban el dolor que Rosalinda sentía al ser evitada por el hombre por el que había comenzado a preocuparse más de lo que debería. Y entonces los pesadillas regresaron. 5 días después de aquella tarde en el cuarto de las niñas, Rosalinda despertó en medio de la noche con los gritos familiares atravesando la pared nuevamente. «Isabel, Sofía, Beatriz, ¿dónde están?».
La voz del duque estaba desgarrada de agonía y Rosalinda se sentó en la cama con el corazón encogiéndose dolorosamente. Había vuelto a tener pesadillas. El dolor físico probablemente también había regresado, ya que ella no aplicaba más la pasta medicinal como había hecho durante aquellas semanas benditas de paz. No podía tolerar aquello. No podía quedarse acostada escuchándolo sufrir cuando tenía el conocimiento y los medios para ayudar. ¿Él la estaba evitando? Sí, pero él también estaba sufriendo y eso importaba más. Rosalinda se levantó de la cama decidida, se puso el batín sobre la camisola blanca y caminó con pasos firmes hasta la puerta de su cuarto. Golpeó 3 veces, esperó, pero solo oyó gruñidos, inarticulados y el sonido de algo pesado cayendo al suelo. «¿Señor Duque?», llamó a través de la puerta, la voz cargada de preocupación. No llegó ninguna respuesta coherente, solo más gemidos. Tomó una decisión rápida, giró el picaporte y entró sin permiso, y lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. Alexander estaba caído en el suelo de madera junto a la cama, el cuerpo retorciéndose violentamente, el sudor empapando por completo su camisa de dormir blanca, que se pegaba a la piel, febril. Sus ojos estaban entrecerrados y vidriosos, claramente delirando por la fiebre alta, las manos aferrando el brazo izquierdo que debía estar ardiendo de dolor después de días sin tratamiento. No, las llamas. Tengo que sacarlas de allí. Isabel, las niñas. Las palabras salían entrecortadas entre gemidos mientras luchaba contra enemigos invisibles, completamente perdido entre el pasado y el presente, entre la pesadilla y la realidad. Rosalinda no dudó ni un segundo. Corrió de regreso a su cuarto, tomó el chal, luego bajó las escaleras corriendo hasta la cocina donde trabajó rápidamente a la luz de una vela encendida con manos temblorosas. Preparó la pasta medicinal que él necesitaba desesperadamente. Luego hizo un té fuerte con hierbas para bajar la fiebre y ayudar a dormir. Subió corriendo de vuelta con el cuenco, las vendas de lino y la taza humeante, casi derramándolo todo por la prisa, y entró nuevamente en el cuarto donde lo encontró, aún retorciéndose en el suelo de madera dura y fría. Se arrodilló a su lado y comenzó a trabajar con una eficiencia nacida de la necesidad urgente. Primero intentó hacerlo sentar para que tomara el té, pero estaba demasiado delirante para cooperar. Entonces Rosalinda sostuvo su cabeza con suavidad y logró hacer que bebiera poco a poco, derramando la mitad pero consiguiendo que tragara lo suficiente. Luego le quitó la camisa, dejando al descubierto el torso musculoso cubierto de sudor y las terribles cicatrices que subían por el brazo izquierdo y bajaban por la espalda. Aplicó la pasta medicinal con manos gentiles pero firmes, masajeando para que penetrara profundamente, y vendó todo el brazo con las tiras de lino blanco. Tomó los paños que había traído, los mojó en el agua fría de la jarra junto a la cama, y comenzó a pasarlos por su frente, por el cuello, por el pecho intentando bajar la fiebre que quemaba su piel como fuego. Él continuaba murmurando cosas sin sentido, oscilando entre el presente y el pasado, pero gradualmente los movimientos violentos fueron disminuyendo. Rosalinda intentó levantarlo para colocarlo de nuevo en la cama, pero él era demasiado grande, demasiado pesado, y ella demasiado pequeña y débil para mover aquel cuerpo musculoso. Entonces hizo lo único que podía, tomó una almohada de la cama, la colocó cuidadosamente bajo su cabeza para que no quedara apoyada directamente sobre el suelo duro de madera y lo cubrió con una sábana ligera. Permaneció allí arrodillada a su lado, cambiando los paños fríos de su frente, murmurando palabras suaves de consuelo, hasta que finalmente, benditamente, él pareció relajarse. Su respiración se profundizó y se volvió más regular. Los músculos tensos se aflojaron y Alexander se quedó dormido. No era el sueño agitado de las pesadillas, sino algo más profundo y reparador. Rosalinda suspiró aliviada y se limpió el propio sudor de la frente, exhausta por el esfuerzo y el susto. Debería volver a su cuarto ahora, dejarlo dormir en paz, pero estaba tan cansada que las extremidades parecían hechas de plomo.
Miró al hombre dormido en el suelo a su lado y sintió que el corazón se le encogía con una verdad que ya no podía negar. Se había apegado a aquel hombre imposible y difícil de maneras que nunca debería haberse permitido. Conocía su gentileza escondida bajo capas de defensa, su bondad enterrada bajo la amargura. Veía con claridad al hombre bueno y amoroso que había existido antes de que la tragedia lo destruyera. Y ahora, viéndolo allí vulnerable y dormido, Rosalinda se permitió hacer algo completamente inapropiado y prohibido. Se acostó en el suelo a su lado, la cabeza encontrando de forma natural el espacio entre su hombro y su pecho. Pasó la mano con suavidad por el rostro de él, trazando la línea fuerte de la mandíbula, apartando los cabellos negros pegados de sudor de la frente. Era hermoso incluso dormido y febril, incluso roto y herido. Y ella estaba perdidamente enamorada de él. Lo percibió con una claridad cristalina y aterradora. Cerró los ojos solo por un momento para descansar, prometiéndose a sí misma que se levantaría en unos minutos, pero el cansancio la arrastró a un sueño profundo. Cuando Alexander despertó lentamente a la mañana siguiente, lo primero que percibió fue que no estaba en la cama, sino en el suelo, lo cual era extraño, y lo segundo fue un peso cálido y suave sobre su pecho, lo cual era aún más extraño y completamente inexplicable. Abrió los ojos todavía pesados de sueño. Parpadeó varias veces intentando enfocar la vista. Miró hacia abajo y simplemente se congeló en un absoluto choque. Rosalinda estaba recostada sobre él, la cabeza apoyada en su pecho desnudo, los cabellos castaños sueltos, esparcidos como una cascada de seda sobre su piel, formando ondas que capturaban la luz dorada de la mañana entrando por la ventana. Uno de los brazos de ella estaba doblado entre sus cuerpos, la pequeña mano descansando sobre su corazón, y el otro estaba relajado a un lado del cuerpo. Dormía profundamente, la respiración suave y regular haciendo subir y bajar su pecho rítmicamente, los labios entreabiertos, las largas pestañas oscuras descansando contra las mejillas levemente sonrojadas. Alexander permaneció completamente inmóvil, apenas atreviéndose a respirar por miedo a despertarla, mientras su mente trabajaba febrilmente, intentando reconstruir lo que había ocurrido. Volvieron recuerdos fragmentados, el dolor insoportable en el brazo, la fiebre quemando, caer de la cama, delirar en el suelo. Y entonces ella había aparecido como un ángel de misericordia. Lo había cuidado, había aplicado la pasta medicinal, su brazo izquierdo estaba nuevamente vendado. Notó ahora, le había hecho beber algo que bajó la fiebre. Había una taza vacía en el suelo cerca de ellos. También lo notó. Había pasado paños fríos para refrescar su piel ardiente. Y después ella se había dormido allí, con él, en el suelo, abrazada a él, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Cómo podría moverse ahora sin despertarla? Pero más importante aún, realmente quería moverse y perder ese momento imposible y perfecto. Alexander se permitió observarla de verdad por primera vez, sin esconderse ni censurarse. El cabello castaño de Rosalinda era más largo de lo que había percibido, cuando estaba suelto como ahora caía hasta la mitad de su espalda en ondas naturales que brillaban con tonos de miel y caramelo donde la luz del sol los tocaba. Algunos mechones rebeldes caían sobre su rostro cubriendo parcialmente la frente y las mejillas, y Alexander sintió un deseo casi irresistible de apartarlos con suavidad para ver mejor aquel rostro que lo atormentaba incluso cuando intentaba no pensar en ella. Era hermosa, no de la forma obvia y llamativa que la sociedad valoraba, sino de una manera más sutil y profunda. Rostro en forma de corazón con pómulos delicados, nariz pequeña y levemente respingada, labios suaves y rosados que ahora estaban entreabiertos, revelando dientes blancos, y aquellas pestañas largas y oscuras que proyectaban sombras suaves en las mejillas mientras dormía. Su cuerpo pequeño y esbelto encajaba perfectamente contra el de él, como si hubieran sido hechos para encajar exactamente así, y el calor de ella contra su piel
Era lo más reconfortante que había sentido en 5 años solitarios y fríos. El brazo de Alexander estaba medio entumecido, pero no le importaba. Estaba alrededor de ella de forma protectora, incluso dormido, la mano grande descansando levemente en la espalda de ella, sobre la tela fina de la camisola blanca que llevaba cubierta por el batín. Podía sentir cada respiración de ella contra su piel, cada latido de su corazón resonando cerca del suyo propio, y algo dentro de él que había estado muerto y congelado durante 5 años comenzó a derretirse dolorosamente. Esta mujer, esta sirvienta terca e imposible, que no había huido cuando todas las demás huyeron, que había desafiado sus órdenes y entrado en su cuarto sin permiso, que había visto sus horribles cicatrices sin mostrar asco, que lo había abrazado cuando lloró, que lo había curado cuando los médicos caros fracasaron, esta mujer había hecho lo imposible. Había atravesado todas sus defensas cuidadosamente construidas y tocado algo dentro de él que había creído muerto junto con Isabel y las niñas en aquel granero en llamas. Rosalinda comenzó a moverse lentamente, pequeños movimientos que indicaban que estaba despertando. Primero los dedos de la mano que descansaba sobre el corazón de él se contrajeron levemente. Luego murmuró algo incomprensible. Después frotó el rostro contra el pecho de él, en un gesto somnoliento y completamente inconsciente que envió una ola de calor a través de todo el cuerpo de Alexander. Él quedó paralizado observándola, mientras ella abría los ojos lentamente, las pestañas temblando, parpadeando varias veces contra la luz de la mañana. Durante unos segundos benditos, aún estaba medio dormida, confusa, sin percibir completamente dónde estaba ni lo que hacía. Pero entonces sus ojos color miel enfocaron y se encontraron con los ámbar oscuro de él, mirándola directamente desde arriba, y la realización golpeó a ambos simultáneamente como un rayo. Ella estaba acostada sobre él, abrazada a él, los cabellos esparcidos sobre su pecho desnudo, tan cerca que podía contar cada pestaña y ver las motas doradas en sus ojos ámbar. Rosalinda se congeló por completo, los ojos abriéndose de par en choque, y, horror, al darse cuenta de la posición absolutamente inapropiada en la que se encontraba, el calor subiendo rápidamente por su cuello y mejillas tiñéndolos de un rojo intenso. Debería apartarse de inmediato, saltar lejos, pedir disculpas profusamente y huir del cuarto antes de que él la despidiera o algo peor. Pero el brazo de él alrededor de su espalda se apretó levemente, no con fuerza, sino con una firmeza gentil, impidiéndole moverse. Y entonces Alexander hizo algo completamente inesperado y que cambiaría todo entre ellos para siempre. Su mano libre se elevó lentamente, los dedos largos y fuertes apartando con infinita ternura los mechones de cabello castaño que caían sobre el rostro de ella, revelando por completo aquel rostro sonrojado y aquellos ojos abiertos que lo miraban con una mezcla de miedo y algo más profundo que hacía que su corazón latiera descompasado. «Rosalinda», susurró él, su nombre saliendo de sus labios por primera vez, no señorita Méndez, sino Rosalinda, íntimo y cargado de emoción, y entonces la atrajo suavemente hacia arriba, al mismo tiempo que levantaba su propia cabeza del almohadón en el suelo, cerrando la mínima distancia que separaba sus rostros. Los labios de él encontraron los de ella en un beso que comenzó tentativo y suave. Apenas un roce ligero, una pregunta silenciosa pidiendo permiso. Rosalinda quedó paralizada por una fracción de segundo, el cerebro intentando procesar que el duque Alexander de Illinois la estaba besando. Realmente la estaba besando allí en el suelo de su cuarto, bañado por la luz dorada de la mañana. Y entonces todo pensamiento racional desapareció y ella simplemente sintió la sorprendente suavidad de los labios de él contra los suyos, el calor de la mano de él en su nuca sosteniéndola con gentileza, el brazo fuerte alrededor de su espalda, atrayéndola más cerca. Cerró los ojos y correspondió al beso con timidez al principio. Nunca había besado a nadie antes en su vida,
pero siguió el instinto y el ritmo que él marcaba. El beso se profundizó gradualmente, volviéndose más intenso, más urgente. 5 años de soledad de él y 21 años de invisibilidad de ella, derritiéndose en aquel encuentro de labios que decía todo lo que las palabras no podrían expresar. Cuando finalmente se separaron por necesidad de aire, permanecieron allí con las frentes apoyadas una contra la otra, respiraciones irregulares mezclándose, los ojos aún cerrados como si quisieran preservar aquel momento perfecto para siempre. Rosalinda abrió los ojos lentamente y encontró los de él ya abiertos, observándola con una intensidad que hizo que su corazón diera un vuelco. «Yo», comenzó ella con voz ronca e incierta, sin saber absolutamente qué decir, cómo explicar, cómo procesar lo que acababa de suceder. Pero Alexander colocó el dedo con suavidad sobre los labios de ella, silenciándola, negando levemente con la cabeza. «No digas nada todavía», susurró él, la voz grave cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Solo quédate aquí conmigo un momento más. Por favor». Y Rosalinda, con el corazón desbordando de sentimientos que no se atrevía a nombrar, asintió en silencio y dejó que su cabeza volviera a descansar sobre el pecho de él, escuchando el latido acelerado del corazón bajo su oreja, mientras los dedos de él trazaban patrones perezosos en su espalda.